Hola, ¿cómo están? Yo soy Joaquín Reynó, anfitrión y creador de Librero a sus libros. En esta oportunidad estamos con Silvana Beto. ¿Cómo se escribe tu apellido? De corta de Teo. Simple. Sí. Hola. Librera ahí, dueña de Alma Negra Librería, ubicada a pasos del Metro Los Leones. Así que vamos a estar conversando con ella en esta oportunidad. La primera pregunta, que es la misma que le hago a todos, es ¿cuáles son tus intereses literarios? ¿Cuál es la literatura que te apasiona? ¿Qué es lo que te gusta leer? Leo generalmente poesía y ensayo. Son como mis lecturas habituales. Siempre ando con un libro de filosofía. O sea, cuando digo ensayo digo que generalmente es como más que nada filosofía o historia a veces. Y poesía. Eso leo. Trato siempre de andar con algún libro de cuentos o alguna novela, pero me cuesta igual leer novelas actualmente, sí. Quizás tiene un poco que ver con eso, que por ejemplo la narrativa en esta librería está en el segundo piso. Sí, pues sí, porque, o sea, fue una decisión estratégica, digamos, como que la librería está orientada más que nada, obviamente hay de todo, pero está más orientada al ensayo, y entonces, claro, al decidir qué poner en el segundo piso y qué en el primero, era obvio que aquí tenía que estar lo que la gente busca más acá también, y lo que nos interesa más a nosotros. Pero no nos adelantemos. A lo mejor autores de cabecera que te interesen. Autores de cabecera, sí. Marcan tu gusto. Sí. Bueno, también va variando, entonces tiene un poco que ver con lo que estoy leyendo ahora, pero Deleuze y Guattari, que son dos, un psicoanalista y un filósofo francés, eso los leo harto. Poesía, leo poesía latinoamericana y poesía estadounidense, generalmente, eso me gusta mucho. Ahora igual estoy leyendo poesía danesa, que me encanta también, como nórdica. ¿Qué otros autores? No sé, de autores chilenos fui muy fan mucho tiempo y todavía me gusta mucho José Donoso. ¿Qué más? Pero por ahí va. Sí, por ahí va la cosa. Oye, ¿y en el colegio cómo era tu relación con la literatura? Diferenciémoslo, en el colegio sí. Y además en la infancia y adolescencia. Sí. Mira, en mi casa no, mis papás, bueno, mi mamá hoy es más lectora, pero cuando yo era chica no había muchos libros en mi casa, más que, no sé, pues mi papá es ingeniero, entonces había como manuales o weas como de ingeniería. No había mucha literatura generalmente, pero en algún minuto, cuando yo tenía como 12 años, mis papás se separaron y mi mamá después tuvo una pareja de mucho rato, que era profesor de castellano en el colegio en esa época. Yo tuve muy buena onda con él, Carlos Reyes, gran valor, que murió, así que por eso lo menciono. Y con él igual aprendí harto como de literatura chilena sobre todo. Tuve buenos profesores de castellano en esa época, se llamaba. En el colegio también, y de historia, y por ahí como que me fui interesando en la literatura, pero tuve una época bien de mucho carrete muy joven, muy joven, como a a los 16 años ya había estado como en rehab, así, ¿cachai? Pensé si contar esto, pero me parece interesante, porque después de eso me puse muy lectora. Fue como una especie como de segunda droga, por así decirlo. Y ahí empecé a leer mucho, y todas esas lecturas también tenían mucho que ver como con mis preguntas, y como en el fondo encontré también en los libros cosas que me hacían pensar en, no sé, pues las cosas que me interesaban, ¿cachai? ¿Qué leías? En esa época, estoy hablando como de los 17, leía, no sé, por ejemplo, en esa época me marcó mucho El Túnel. No sé, pues leía a Germán Gess, ponte tú, Demian, El Odio Estepario, bueno, me leí todo lo de Germán Gess en realidad en esa época. ¿Qué otras cosas? No sé. De esos son de los que más me acuerdo ahora. Autodescubrirse. Sí, pero narrativa, era más que nada novela. ¿En el colegio te hacían leer? En el colegio me hacían leer, leía porque igual era matea, pero de segundo para arriba, que fue como post las drogas y el carrete, fue cuando más leí, ¿cachai? O sea, como cuando le agarré como un interés real y no solamente como para cumplir en las materias, y que ahí también me daban cosas a leer que eran muy interesantes. Y tuve un profe de
creo que tercero medio, que era un profe de filosofía, que había como un ramo que uno podía tomar que era filosofía, que estudiaba psicología, era súper joven, estaba estudiando psicología al mismo tiempo, y él nos hacía leer como Freud y cosas así como dentro de filosofía, y ahí también se disparó como me gustó por la lectura. Dijiste que eres matea. Sí. Pero da la impresión de que se mantuvo en el tiempo, Sí, porque se mantuvo. si no me corregí. Pero según le robé a otra entrevista que vi por ahí, ¿Ya? tú eres psicóloga, Sí, máster en psicoanálisis, sí, doctora en historia sí. y tenía un postdoctorado más encima. Sí, sí, es que los postdoctorados son como raros, como... salvo que lo hagáis acá en Chile y como, no sé, porque se entiende como tener un postdoctorado, entiendo yo que los postdoctorados son más bien como un periodo de especialización como después del doctorado y que trabajáis como en un tema particular y lo desarrollas en una investigación particular, y eso es más bien lo que tiene que ver como con el postdoctorado que hice en Inglaterra en el contexto del Fondesit que tuve un Fondesit de investigación y ahí Pero hice está. eso. Está, Sí. independiente de, Sí, de está. la implicancia Y está. sí, lo seguí siendo estudiaste, Matea y sigo siendo Y Matea. seguí estudiando Sí. probablemente. Sí, sí, sí. Entonces, a mí me surgió la pregunta natural, a lo Ujú. mejor un poco ofensiva. ¿Mm? A ver, primero, ¿tú ejerces? No ejerzo. No me gusta la psicología. ¿Y por qué una persona que estudió todo lo que estudió Ya. no está dedicada a la academia? Y Ah, está dedicada porque- a una librería. Porque O sea, eso hice mucho tiempo. te dedicaste mucho tiempo a Sí, eso. muchísimo. O sea, cuando yo, mi plan como cuando estaba estudiando era ese, porque era lo que más me interesaba y lo que mejor se me daba también, digamos. Creo que nunca se me dio muy bien tampoco la clínica. Dentro de la psicología, obviamente podría haber elegido otros ámbitos, pero como me interesaba el psicoanálisis, desde ese profe también de filosofía, era como el camino como más claro, pero yo siempre supe que lo que me interesaba del psicoanálisis era la teoría y las discusiones que el psicoanálisis instalaba con otras disciplinas, sobre todo con la literatura. O sea, yo leí, por ejemplo, a Dostoyevsky por Freud, ¿cachai? Como a, no sé, Macbeth también, como... ¿Vos se bueno, tocaba harto con Gesso, no? no sé. Por ahí, No, yo entiendo que hay cartas, o con Zweig más bien. sí, con Zweig sí. Esa es la confusión, Sí, no, con es Hess Zweig, yo ¿o creo no? que no, sí. Sí, con Zweig sí. Uy, me perdí, espérame. No, que te interesaba sobre todo como la discusión Sí, teórica la discusión en del torno al psicoanálisis, claro. los cruces con la Sí. literatura. Y yo hice la práctica en un lugar que se llama La Morada, que es un lugar súper importante como en el feminismo chileno que surgió durante la dictadura y postdictadura. Yo salí de la universidad en 2003, entonces estamos hablando de todo el rato. Hice la práctica ahí, después me quedé trabajando un rato ahí, pero en realidad la clínica nunca me interesó mucho y pienso que no era tan buena tampoco. No me gusta mucho como esa posición de la psicóloga, ¿cachai? Como, no sé, hay algo de con negro? poder que no me gusta. ¿Ah? Siempre me vestís de vestido de negro. ¿Negro completo? Sí, sí. O sea, bueno, ahora no estoy vestida de negro completo, pero generalmente me he visto de negro. Quedan marcas. Sí, sí. No, pero es previo al psicoanálisis. Es de otra cosa. Entonces tu recorrido laboral más o menos iba en torno a... Entonces siempre A la quise clínica, dedicarme a la academia. a la investigación. Sí, a la investigación. Y me dediqué a eso mucho tiempo. O sea, yo me fui a hacer el máster a Francia, volví, empecé a hacer el doctorado y ahí entré a trabajar cuando terminé el doctorado, al Andrés Bello, y fui profe de planta durante años hasta que tuve un Fondesit, que es parte como del recorrido como académico aquí, y el 2019, después del estallido, ya venía bastante como hastiada de lo que la academia le hace a la lectura y a la escritura. Sentía que como que mataba un poco la lectura y la escritura al mismo tiempo. Es decir, la academia como llama a nivel universitario. Sí, Porque sí. creo que una No, discusión como dedicarse a la interesante academia, sí. en el sentido Como ser de... académico. Claro, se habla mucho como de que el colegio mata al lector o la pasión por la literatura. Sí. Pero la academia o la universidad yo creo que por ahí debe andar. Uy, yo siempre, pero sí, ahora no sé si como estudiante, porque yo como estudiante no me pasó eso. Estoy hablando más bien como ser académica, ¿cachai? Como profesora. La forma que tomaron mis lecturas eran demasiado pragmáticas. En el fondo leía como para un curso que tenía que hacer, para una clase que tenía que hacer, libros que no terminaba, sino que buscaba
cosas y eso le debe pasar a, o sea, yo sé que le pasa a todo el mundo porque es muy exigente y lo que tienes que escribir para poder tener los puntajes que se necesitan para ganarte fondos o cosas así, también son, los artículos académicos son bien particulares y también una forma de escritura bien particular que mata, no sé si mata, pero que cambia bastante tu forma de escribir. Y yo ya venía con eso, y después vino el estallido, o la revuelta, o como, bueno, la revuelta mejor. Y en ese momento que yo ya pensaba renunciar a fin de año, quedé bien como, voy a seguir ocupando la palabra hastiada, de la forma como de relación de los académicos y académicas a eso, como la incapacidad de plantearse como de manera clara frente a las violaciones de derechos humanos, frente a la violencia policial, etc. Eso, y renuncié a fin de año pensando en abrir la librería en el 2020. Y vino la pandemia. La librería igual la abrí, bueno, no sé si me voy a preguntar eso después porque me estoy desviando, pero... No, para allá iba, de hecho, porque claro, ¿cómo llegué a la entendía librería? Sí. que a diferencia de la gran mayoría, creo yo, Uh-huh. este es tu primer trabajo de librera. Este es mi primer Abrir trabajo una de librería fue tu primer Sí. trabajo de librera, como Sí, que así es. soltaste todos los pasos que suelen hacer las personas. ¿Por Sí. qué? ¿Cómo? O sea, ya has hablado un poco de eso, pero Sí. entiendo que una cosa es que te hastíes de tu relación como con la academia Sí. o con lo que te has dedicado todo el tiempo, pero ¿por qué decidir abrir una librería? Sí, bueno, o sea, yo ese plan lo tuve siempre, no era, o sea, no se me ocurrió en ese momento, digamos. Siempre tuve ese plan, yo creo que fundamentalmente porque siempre pensaba como en las librerías como un lugar donde me gustaría estar, como en el fondo me imaginaba muy bien que mi trabajo y el lugar, por ejemplo, o sea, por lo tanto, donde pasaba la mayor parte del tiempo, una librería. Bien romantizado en ese sentido, ¿no? Pero sí me pasaba eso, como construir un lugar donde tengo ganas de estar y que sea además mi trabajo. Y obviamente porque me interesan los libros y todo lo que eso involucra, el hablar de libros sobre todo, y difundir cosas que me parece importante difundir. Entonces, hace mucho tiempo que tenía el plan de la librería. De hecho, yo abrí la librería con mi amigo Gaspar, que fue librero de la Nueva Altamira durante muchísimos años, 15 años creo, que ya no vive acá en Chile, pero la abrí con él porque él sí tenía todo ese recorrido. Yo tenía muchas ideas. Sí, esa era mi pregunta, como sí, bacán, te diste la Claro. oportunidad, te cumpliste el sueño, pero ¿cómo fue el proceso de Gracias agarrar a vuelo? Gaspar fue, en el sentido como más práctico, fue Sí. mucho más simple. Sí, porque como todo un rollo, bueno, lo que hablábamos, el tema de las consignaciones, Exacto. yo me imagino que hacer los inventarios, todas esas cosas, yo no sé, en verdad que hacen ustedes más allá de lo práctico, pero Casi escupo el agua. suena, ¿Qué más? suena fome, y Claro, suena difícil claro, también, claro. como que tenéis que tener el oficio. Sí, o sea, lo más entretenido te diría yo es escoger los libros que queréis tener. Mm. O sea, a mí me encanta revisar catálogos y seleccionar libros y aunque la librería sea muy grande, eso o sea, además de con Nico, con Ignacio y con Diego ahora, pero yo veo cada uno de los libros que se piden, entonces es como algo que me gusta mucho. Porque porque hay una voluntad política también, ético-política en qué tipo de libros tengo. Entonces, por eso me fijo mucho, digamos, no dejo que haya cualquier cosa. Sí, para allá iba a ir, de hecho, como que también es una pregunta que le he hecho a todos, porque me parece muy interesante y a mis ojos, o a mi manera de ver, es lo más importante de una librería que es el catálogo. Claro. Como, ¿cuáles son las decisiones como conscientes detrás de la selección? Pero puedo volver atrás un poco. Dale. Porque a mí me faltó contarte lo de Gaspar. Entonces, Gaspar, o sea, yo con Gaspar veníamos hablando de este proyecto mucho tiempo antes, años antes. Y bueno, yo tuve una pareja de mucho tiempo, muy querida y gran amiga, amigue hoy, que trabajaba en una librería cuando nos conocimos. Y esa librería, que era una librería muy chiquitita, se llamaba La Trama, era como que queda aquí en el Portal, el Portal Lion.
No sé, era como un lugar como que yo me imaginaba, muy chica igual, pero así como esos lugares que tienen como esa Sí. mística de las librerías, ¿cachai? Bueno, Jamás va a tener una Antártica. por ejemplo, sí, no, ni una feria chilena del libro, ni muchas otras. Bueno, la cosa es que venía hace mucho tiempo, con Gaspar lo veníamos hablando y en ese momento dije, ya renuncié, tengo las lucas para partir, partamos, y Gaspar tenía todos los contactos en el fondo. Entonces, él habló con todas las distribuidoras, con los vendedores, etcétera, para que nos abrieran consignaciones, hicimos entrevistas con distintas personas y así me fueron conociendo. Yo les fui hablando también del proyecto. ¿Siempre estuvieron acá? No, primero partimos en mi casa, era online primero, porque partimos, bueno, como íbamos a partir en 2020, tuvimos que retrasarlo, tuve que volver a hacer clases, cosa que no quería, y más encima online, pero como profe honorario. Entre las patas. Claro, sí, pues no, o sea, como que el primer semestre esperé, dije ya, puedo esperar un semestre para partir Sí. la ley, pero la pandemia se extendió mucho, entonces el segundo semestre volví a hacer Iban a clases. ser 3 semanas. Claro, claro. Volví a hacer clase y después con Gaspar a fin de año como decidimos reinventarlo y partir online, lo que fue súper bueno porque cuando ya pusimos la librería física y que sí siempre estaba acá, ya teníamos, o sea, ya nos conocían, Flujo de trabajo. ya teníamos, sí, ya teníamos una clientela, sí, como que ya fue súper buena esa, finalmente. Pero pasan del online acá. Sí, del online acá. Lo digo porque igual es un espacio grande. Sí, ahora en principio la idea era que la librería fuera solo abajo y arriba los talleres, pero rápidamente nos quedó muy muy chico abajo y tuvimos que extender arriba, yo te diría que en menos de un año. Arriba se habilitó también para tener libros y los talleres. Entonces, gracias a Gaspar. Gracias a Gaspar partió todo esto. Es súper importante reconocerlo porque claro, yo soy la dueña, no sé el nombre, y estoy yo ahora, ya no está acá, pero esto fue cofundado, digamos, entre los dos. Y Nico está conmigo también desde el inicio, así que parte importante también del ánimo de la librería. ¿Cuál es Nico? Nico es uno de pelo negro, cortito, que está casi ¿Con todos tatuajes? los días, sí, con tatuajes. Sí, creo que a él le pedí de hecho tu contacto. No, al Diego, ¿Ah, sí? sí. Ah, el más nuevo. Ujú. Ya. Entonces, antes del corte, que quería ver si se acababa el almacenamiento del celu, porque no hay nadie atrás, no hay productor, porque si no me funan por no pagar. Te preguntaba sobre el catálogo. Sí. ¿Cómo lo decides? ¿Quién es? Porque me imagino que tampoco soy solo tú. Cuéntame un poco de Sí, esos generalmente, bueno, me interesa en verdad saber desde como del principio, cómo fue la primera Sí. selección o las primeras selecciones Sí. y cómo lo hacís más o menos ahora. ya. Al principio fue con Gaspar y básicamente yo me enfoqué con él en temas de filosofía, ensayo. Gaspar, aparte de saber mucho de narrativa y de muchos de los libros por trabajar tanto tiempo en librería, también es historiador, entonces también nos enfocábamos en eso, él más en narrativa, eso, y revisar listados, pero básicamente igual como lo que anima en la librería es o sea, por una parte me parece que eso es importante mencionarlo, es como la necesidad, creo yo, como de mostrar que las librerías no son solamente novelas y que cuando uno habla de librería o cuando uno habla de literatura no está hablando solamente de novelas, cuentos o poesía, si es que la gente... los ensayos también son literatura, digamos, por eso nosotros hablamos mucho de narrativa, por ejemplo, y no de literatura hispanoamericana, porque me parece Sí, que... tiene más. Sí, sí. Igual será un fenómeno de Chile, porque Chile es muy lector de novelas. Sí, yo creo que es un fenómeno medio chileno y que por lo tanto también resulta que a fin de año cuando hacen esos famositos rankings de los más leídos, los libreros tampoco apoyan mucho y hacen también como sus rankings, son todos como de novela, si es que poesía, de novela, cuento o ensayo literario, pero no incluye, no sé, como que no leyeran filosofía, aparte que en Chile se produce filosofía y hay editoriales también muy buenas de filosofía y de filosofía estética, historia del arte, digo, no solamente filosofía, pero de historia, ciencias sociales, humanidades en general, hay súper buenas editoriales, Salón, por ejemplo. Hacen buena pega. ¿Cachai? Y antigua, o sea, bueno, en fin. Entonces, primero fue revisando listados, pero pensando en difundir libros que nos hicieran repensar las formas de vida en el Chile actual. Con eso me refiero a
repensar las formas de agotamiento de la vida en el Chile de este realismo capitalista agobiante actual. Como que se notaba harto el impulso del contexto, ¿no? Sí, Como el estallido. sí. Ahora, para mí O eso sea, el viene diagnóstico mucho antes, está- pero sí, o sea, como que ahí también eso lo hizo como un poco más masivo, siento yo, como más gente se empezó a cuestionar eso. Entonces también tenía sentido. Pero tiene que ver con eso, o sea, y yo pienso que eso lo hacen no solamente los libros que directamente traten eso, o sea, una novela o un libro de poesía, yo creo, pero firmemente en el poder político de la poesía, por ejemplo, también son libros que ayudan al pensamiento crítico, digamos, y que pueden ser también armas, digamos, anticapitalistas. Entonces no necesariamente tiene que ser un libro como, no sé, pues no solo Marx, ¿cachai? El que te ayuda a hacer eso, sino que puede ser, no sé, pues Elvira Hernández, ¿cachai? En fin, por nombrar una. ¿Y ahora? ¿Sigue en esa Ahora línea? sigue en esa línea, nunca hemos ¿Vendías perdido esa narrativa al línea. principio? Sí, no, sí, Ya, y igual vendemos vendías. harta narrativa, sí. Vendemos harta narrativa, tenemos harto también. Nos interesa, digamos, que yo diga que yo particularmente no leo tanto eso, es una cosa, pero me interesa y me interesa también difundirla, y entre los cuatro también escogimos los catálogos, ahora más Nico y yo somos los que escogimos los libros. Y ahí muy en diálogo, digamos, yo pienso que con Nico nos complementamos súper bien en eso. Como que... Bah, me estaba tapando el micrófono, parece. No. Vamos revisando los catálogos, a veces los revisa él y después yo le echo una mirada, a veces los reviso yo, Bueno, y él también, sobre todo cuando hacemos importaciones, generalmente lo hacemos entre los dos, que las te deben importaciones importar. Uy, ahora ya no, porque no hay mucha plata, pero digo, porque hay que poner la plata para... Claro. Pero también Pero genera traen plata. hartas Entonces, editoriales, ¿no? sí, hemos traído... Lo intentan. Sí, y durante 2 años hicimos, no sé, muchas importaciones al año, pero ahora, por ejemplo, de Argentina está imposible, y de España traemos, pero como es más caro, hacemos, no sé, 2 al año, por ejemplo. Algo así. Oye, Mm. ¿tú no tuviste tiempo para probar el ser librero? Entonces No. yo te quería preguntar, ¿como hay alguna sorpresa con la que te encontraste? Porque tú hablaste incluso de que a lo mejor tenías una idea romantizada. Sí, o pues sí, idealizada. sí. ¿Cuáles fueron las sorpresas negativas? Sí, pucha, igual es difícil tratar con tanta gente, digamos. Yo, no sé, bueno, uno a veces aparte tiene malos y buenos días, ¿no? Uno siempre... Y yo suelo ser como muy barrera igual, como que hay gente que me cae bien y gente que me cae mal y no sé, El barrio se me parece. nota, digamos. Y el barrio también es difícil porque es muy variado, y por acá, depende de la hora, no sé, pues pasa gente que a veces no da muchas ganas, no sé, como de entrar en conversaciones, gente que entra como que entrara como a su living, así como, por no decir patrones de fondo, pero como, ¡ay, qué bonito este lugar! Y claro, ese tipo de cosas a mí me cuestan mucho. Eh, Está como más asociado al trato con personas. Sí, yo creo que eso es lo más difícil, pero a la vez es muy interesante, po. O sea, como que hay gente con la que cuesta a veces, y que a veces yo me lo planteo como un desafío de la semana, así como ser más buena onda, tratar como, no digo así como de la semana, pero digo como, pucha, ojalá, no Sí, sé, para estar abrirme más un poco tranqui, me más y imagino. estar más tranqui. Igual ahora estoy más tranqui, ya hace un rato, como que logro tratar con gente, pero yo creo que eso es lo más difícil, sobre todo sin haberlo hecho antes. Yo igual había trabajado en otras cosas donde tenía que ver con atención de público, pero No hay que hacer clase igual, Hacer clase. una escuela. sí, pues, En la paciencia. es una escuela para muchas cosas. Pero, sí, pero cuando eres profe, no sé, los estudiantes, no sé, es distinto, es diferente, sí. ¿Y sorpresas positivas? Sorpresas positivas, uy, muchas, no sé, me gusta mucho todo lo que pasa en esta librería como de actividades. Eso ha sido súper sorprendente porque yo al comienzo como que no lo pensé tan así, como que obvio que pensé que, o sea, de los talleres sí, que se iban a hacer muchos talleres, porque era una de las ideas base de esto, era como sacar
la teoría, la filosofía, el pensamiento crítico de la academia, o sea, abrir un espacio distinto para eso. Pero no los lanzamientos, por ejemplo, los conversatorios, la música, que a veces también hacemos. Y eso ha sido increíble. Eso me gusta mucho, como que le da como una vida también a la librería que es muy diferente a lo que yo pensé al comienzo. Sí. ¿Cuál es el nivel de importancia como de...? Porque claro, yo quizás no lo había pensado tan así. Yo no sé si tenía la librería tan identificada como un espacio de... Hoy pasan cosas de toda la gestión semana. o de mediación. Sí, Como- sí. Mira, Eso talleres... también tiene como un trasfondo, Sí. como decía. Sí. O sea, por ejemplo, los talleres que se dan acá son solo talleres que están metidos dentro de ese marco, digamos, ético-político, estético, ético-político, que también tiene mucho que ver con las disidencias sexuales. O sea, también eso es un tema súper interesante que no lo he mencionado todavía, pero también tiene que ver con eso. Entonces, temas de estética, política, LGBTIQ+, todo lo que tenga que ver con eso, talleres, y también todo lo que lanzamos y todo lo que hacemos tiene que pasar como por ese filtro, digamos, no lanzamos cualquier libro, no hacemos cualquier conversatorio, y el lugar que eso tiene es súper, súper importante. Ojalá tuviera un lugar más importante en términos económicos, porque las librerías, me imagino que sabéis, cuestan y tenéis que mantener, yo creo, o sea, para una librería como esta es súper importante un balance entre lo económico y lo cultural. Entonces es muy fácil que lo cultural sea súper preponderante y que no te genere tanta rédito económico para que se mantenga la librería. Claro. Entonces, por ejemplo, de los talleres no es algo que le dé mucha plata a la librería, pero que sí tiene que ver con su ánimo más cultural. Y los lanzamientos depende, algunos sí porque se venden muchos libros y otros no, pero tampoco es, bueno, y es muy azaroso, uno nunca sabe cuánta gente va a llegar a un lanzamiento, por ejemplo. No me imagino. Sí. Yo he ido a de todo. Sí. Así se proponen cosas. Te quería preguntar por experiencias asociadas a lo que te decía. Una buena, una mala. Una mala primero. O sea, como asociado a que como a la sorpresa, a lo que menos te gusta. Ya, una mala. Gente que... Por ejemplo, cuando fue la campaña del apruebo, nosotros vendíamos obviamente el borrador, la propuesta de la nueva constitución. De hecho, hasta el día de hoy es el libro más vendido en la librería. Me encantaría que en algún momento lo superáramos, porque aparte que me da un poco de pena, porque todo se fue al carajo. Pero sí, fue todavía el libro más vendido. Oye, a propósito, sorry que se me había ocurrido la pregunta y se me olvidó porque soy que ese apoyo. Sí. Como habláis como de este marco ético y estético. ¿Qué le dirías tú a la gente que de pronto cuestiona ese tipo de decisiones? Como que muy en la parada del pluralismo de voces. Como, ¿cuál es tu parada al respecto? O sea, a ver, espera. Porque, por ejemplo, lo digo pensando, por ejemplo, en Cardani. Sí, que decía, yo no voy a vender fascismo en la libra. Sí, pues yo tampoco, claro. ¿Tiene que ver un poco con eso? Sí, pues totalmente. O sea, a mí me llegan libros de Kaiser y los devuelvo, pues. Eso no es mi línea, no me interesa, no estoy de acuerdo, no quiero como proponer, o sea, promulgar ese pensamiento estúpido. Eso voy, como... No, pero es súper plural. Lo que pasa es que yo no considero que los pensamientos autoritarios ni fascistas sean parte del pluralismo. Entonces, aquí hay de todo. Lo que no vas a encontrar es, o sea, incluso libros de autoayuda ahora tenemos, por ejemplo, que en un principio como que no era, pero hay algunas cosas, solamente que también tratamos de escoger un poco lo que nos parece como menos terrible, porque aparte que la gente lo lee también y no me parece malo, siempre y cuando se lean otras cosas también, pero bueno, eso, sí. No, y porque aparte que también la librería se necesita mantener, entonces hay cosas que hay que vender a veces, pero no cárcel, por ejemplo. ¿Y de la experiencia, la anécdota? Sí, ya, entonces la prueba, ¿sí? En ese tiempo de campaña nosotros teníamos puesto afuera ese como pizarroncito que decía como, ya no me acuerdo qué exactamente le teníamos escrito, pero era algo así como para informarte y votar por la nueva constitución, aquí puedes comprar la propuesta constitucional, algo así decía. Y en esa época nos tocó muchas veces de gente que venía a increparnos eso, pero la más terrible fue, yo estaba con muleta,
porque me había operado, me operé la cadera en un momento, tuve una cadera de titanio, soy media cyborg. Eh, entonces yo estaba sentada ya al fondo en la bodega, al computador, no sé algo estaba haciendo ya, estaba la IGNA acá y estaba el cartel y llegó una señora, era muy cerca de la votación, ponte tú que el fin de semana anterior o algo así. Y llega una señora y se mete así como a gritarnos que no podíamos hacer campaña porque ya no estaba, y yo salí de allá, así como a increparla de vuelta, a decirle que no estábamos haciendo campaña, que simplemente estábamos informando y que si no le parecía escribir al cervelo o algo así, no sé. Esa fue como la peor experiencia, pero de esas hay muchas que tienen que ver con el nombre de la librería y con la vitrina. Nuestra vitrina es muy... libros como de anticapitalismo, disidencia sexual, también hay mucho de música, narrativa, cine, Sí, todo eso lo ponemos, pero también tenemos la parte de filosofía y de ensayo, son libros como, no sé, Ética Tortillera, por ejemplo, está en la vitrina, entonces pasan cumple su función al final. pasan los señores, sí, pues a mí me parece lo mismo, pasan los señores por ahí después de almorzar en el Baco y se quedan así, Ética Tortillera, como cosas así, a veces dicen unas cosas horrorosas que se escuchan hasta adentro y eso son ¿Tú te reís? Me río, a veces digo cosas de vuelta que no sé si escuchan, pero les digo misóginos o cosas así. Profundamente. Y buenas experiencias, así como algo en particular, pucha, que hay buenas experiencias todo el tiempo, no sé, ayer por ejemplo tuve una súper bonita experiencia, un chico que es cliente de la librería desde que partimos en mi casa y era online y era mucho más pequeño y lo conocía poca gente y que nos compraba muchos libros y yo no lo conocía solamente de nombre porque tiene un apellido particular, entonces como que me acordaba y con los libros que compraba, que eran todos muy colados los libros, entonces me encantaba eso porque, bueno, yo también lo soy y también leo esas cosas. Entonces, y ayer vino a invitarme a presentar su libro, él sacó un libro que es sobre Donoso y Baqués, a invitarme para que yo se lo presentara. Le tuve que decir que no porque no tengo tiempo, pero esa fue una súper bonita experiencia porque Sí, aparte que lo conocí físicamente y no sé, eso fue muy bacán. Ay, seguramente hay muchas más que ahora no recuerdo, pero... No, pues esa está bonita, dejemos eso. Oye, ¿cómo es ser librera? Con A, dueña de librería. Disidencia, encima como así. Sí. ¿Creéis que tiene implicancias como en lo práctico, sentir diferencia, como que de repente, me imagino que se notan todo, pero sí. en el oficio, ¿cómo lo veis? No sé, mira, pienso que, o sea, obviamente, mira, la gente, por ejemplo, asume como que cuando esos tipos de señores que entran así como te dije antes a la librería y preguntan como quién es el dueño directamente, nunca nadie pregunta quién es la dueña, ni quién es el dueño, dueña, ni nada por el estilo. Siempre se asume eso, pienso que... pero dentro del medio propiamente tal, como las distribuidoras, los colegas, las colegas, etcétera, no es tan raro y no sé, yo no siento que haya como una diferencia particular. Es como un medio bien amigable, siento yo, como que no lo siento tan competitivo o tan como feamente competitivo, ¿cachai? Como que hay súper buena onda y mucha como sentido de la colaboración, creo yo, y me gusta eso mucho. Igual, claro, en este país ser mujer no es tan fácil, ser lesbiana tampoco, pero también siento que estoy vieja ya, yo voy ya cerca de los 50, entonces como que, no sé, como que ahora como que la gente ya no me ve así como, siento yo, no sé, como... no sé, como una chica lesbiana o como que parece hombre que está sentada ahí, sino que me ve como una señora, entonces como que igual me tratan diferente, ¿cachai? Antes me decían como niño, o ¿cachai? Ahora ya no. Entonces, no sé, eso ha cambiado igual. Pero yo creo que en un país como este igual es chocante para alguna gente o como sorprendente, más, o sea, para algunas es chocante y para otras sorprendente que una mujer... lesbiana además, pero sobre todo una mujer sea dueña e impulse o sea, esto que igual se ha vuelto grande, digamos, no es tan pequeño. ¿Y diríais que en el medio está más o menos equilibrado? Como
la cantidad, porque desde mi impresión personal es que hay harta librera y harta dueña de librería. Y lo digo a raíz de un comentario que me dejaban en YouTube, como, ¿por qué no he entrevistado a ninguna mujer? No, hay libreras. Y yo lo pensé y dije, hay libreras, hay carletas, ¿verdad? Solo que justamente, al menos yo creo que están más como para el paño de Ñuñoa que te decía, pues como que siento que ahí hay caleta librera y que no es tanto donde yo como que voy habitualmente. La Calimera, por acá igual la Calimera, la Palmaria, que es antigua también, pues, dueña, la Catalonia también, que fue su mamá y ahora las dos hijas. Entonces como, yo creo que hay harto, y libreras, como de las personas que atienden las librerías propiamente tal, también es bien equilibrado. Sí, pero igual hay librerías que son más masculinas y librerías que son más femeninas, ponte tú, siento yo. Como que la Catalonia tiene vibra femenina. Sí, pues. Y esta tiene vibra queer, totalmente, siento yo. Y me gusta eso. Oye, ¿sabes qué te quería preguntar? Esto ya es más de curioso, en verdad, de sapo. Cuando uno entra al Alma Negra, en el primer piso hay un carrito y en el segundo piso hay una mesa. Y dice, los libros que saques, déjalos acá. Sí. ¿Por qué? Porque los desordenan caleta, porque después no los encontramos. La gente como funciona? que, no sé, no. No, para nada. La gente saca ya lo mira y después jura que lo está poniendo ahí, pero no, pues lo está poniendo acá, ¿cachai? Y ese gesto pequeño puede ser un problema, porque después, no sé, pues si hay un libro y no lo encontráis ahí, encontrarlo, no sé, pues a veces cuando los compran online, ponte tú, hay que buscarlo, y si no están donde deberían estar, se transforma en un cacho. Ahora no, la gente no lo pesca mucho. Pero ¿y ese cuánto está? Porque no creo que eso haya estado desde el primer día que No, se está hace súper poco. No, me refiero como la idea, dejan las cosas acá. No, hace súper poquito. Me imagino que fue en la práctica como ya, pues bueno. Sí. No, y aparte la gente, a veces hay gente muy bacán que entiende lo que es trabajar en un lugar cualquiera, porque yo voy a no sé, pues yo me pruebo ropa, por ejemplo, en una tienda y dejo las prendas colgadas, no las dejo tiradas. Pero hay gente que no hace eso y que hace lo mismo con los libros, pues que los agarra y los deja dados vueltas encima de otro, pero esa gente mal educada, que tú y yo nomás. Igual es un ejercicio difícil. Sí. Al menos en lo personal. Cuando yo subí, saqué cosas, como déjalo ahí, me sentí como menospreciado, como ¿Ah, sí? subestimado más bien. Como, ¿tú crees que yo no lo puedo dejar donde estaba? Perfecto. Pero igual lo dejé ahí. Ya, pucha, para los que se sienten subestimados lo siento, pero la mayor parte de la gente los deja donde quiere, po. Entonces, sí. Ahora te dejo el espacio como... No, mejor primero las preguntas rápidas. Siempre te olvidan las preguntas rápidas. ¿Cachai la dinámica? Yo hago la pregunta, tenéis poco tiempo para pensar. La idea es que sea lo menos posible. Vamos. Entonces partimos. ¿Narrativa, no ficción o poesía? No ficción. Claro, igual es amplio, pero me sentí discriminador ahora que te lo pregunté a ti. ¿Autor o autora favorita? Uy, Marguerite Duras, voy a decir. ¿Última lectura? Pastoral, que sacó es un libro de poesía que sacó el Pancho Cardemil, que es su traducción y su nueva editorial, de Phillips, Carl Phillips creo que se llama. Hermoso. ¿La recomiendas? Súper, la muy recomiendo. Y antes de esa, otro también de una editorial chilena nueva, que se llama Agnición, y el libro se llama algo así como, somos células, chucha, no me acuerdo mucho el título. Tírate pero... lo que más se acerque para que alguien lo pueda buscar. Permiso, El sueño de toda célula, de Marisela Guerrero, precioso también. ¿Hay que seguir leyendo a los clásicos? Sí, por supuesto. ¿Y por qué? Bueno, depende de qué clásicos. Yo pensé esta pregunta porque sé que a ti te gustan mucho los clásicos y para mí un clásico también es El Capital, la fenomenología del espíritu, la interpretación de los sueños. Entonces, entendido así, sí, hay que leer a los clásicos. También a Dostoyevsky, también a, no sé, Kundera, también a, no sé, ¿cuál otro? No se me ocurre ahora, perdón. ¿Pero por qué? ¿Por qué hay que leer? Sí, porque... No sé, Dostoyevsky, por ejemplo, es que este verano me empecé a leer Memorias del Subsuelo, y es genial, o sea, un nivel de reflexión y de pesimismo
que hoy creo que hace mucha falta leer. Hay mucha idea, mucha sí, filosofía, sí, como sí. lo que decís, que de repente no hace falta leer un libro de filosofía para leer filosofía. No, pues. Y pienso, pero también quería decir que, o sea, también los clásicos hay que leerlos con un ojo crítico, porque también hay mucha misoginia, mucho machismo, por las épocas, digamos, entonces siempre también Muchos ponerle sismos. sí, muchos sismos, sí, ponerle ese ojo. ¿Hobby no relacionado con libros? La música. No toco música, pero... Oh, no, pero sí, bueno, actualmente estoy un poco en eso. Me gusta mucho la música, Mucha investigo música mucha acá. de música. Libro. Sí, no sí, leo tanto de música, eso sí, Yo no conozco a ningún, con todo respeto para quien lo sea, ¿A no nadie conozco a que lea ningún música? lector de música. No, yo acá sí, muchísimos, porque vienen muchos. De hecho, tenemos como así muchos lectores de música y de cine también. Pero bueno, ahora estoy experimentando con sintetizadores porque tuve un proyecto el año pasado donde participé en un fondar donde hicimos, o sea, de hecho tenemos como una banda con la Danica Trileo y la Josefina Camus, que es como de poesía y sonido. Estamos en eso. Sí, eso. Curioso. Buena para los fondos. Bueno, ¿te ganáis Foix? ¿Buena para ganarte Uf, fondos? no. ¿No? Postulo, Hay gente que pero es no buena soy para tan ganarse buena. Sí, fondos. sí. Bueno, me he ganado algunos, Es un arte. pero aquí con la librería no, ninguno. ¿Artista musical favorito o propósito? Lana del Rey. Lana del Rey. Sí. Me esperaba algo mucho más... Mucho más oscuro. Algo mucho más nicho a lo mejor. Claro, no, Hola. Lana del Rey, mi favorita. Y Chromatics, creo que es mi otra banda favorita. ¿Trabajo ideal? Todos dicen eso. Pero es que es Alguien verdad. miente, estoy seguro. Hay algún impostor por ahí. Algunos mienten, sí. ¿Verano o invierno? En invierno. Define el oficio librero en una palabra. Hablar. Y ahora define tu relación con los libros en una palabra. Desorden. Sí, soy Ahora desordenada. el espacio para que te quede una invitación, reflexión, Eh, saludo, lo que quieras. Bueno, a Mensaje. propósito de eso que acabo de decir, sí, varias cosas se me ocurren. Una, la importancia de los amores y las amistades en los libros, de cómo uno llega a los libros. Para mí siempre ha sido muy importante. O sea, no puedo pensar en amigos o grandes amores también donde no haya habido una conexión a través de uno o muchos libros o lecturas o eso. Uno, eso, que no lo mencionamos tanto, pero me parece importante y bonito también. Otra cosa, a propósito del desorden, siempre me acuerdo de cuando era ayudante todavía en la U, que un estudiante en ese momento me dijo, no, es que no puedo escribir sobre Lacan, era en ese momento en particular, porque no he leído, no, era Foucault, no puedo escribir este ensayo sobre Foucault porque no he leído todo Foucault, y porque si leo Foucault tengo que leer antes a Husserl y a no sé quién, y a no sé quién, y a no sé quién. No, por Ese soy yo favor. con el Ulises. Claro. No, hay que leer, y hay que leer en desorden, y hay que leer de atrás para adelante, y hay que leer los pies de página si se quiere solamente, o saltárselo. Pero yo tenía, es que ahí como mi cosa de historiadora, los pies de página son fundamentales, no hay que saltárselo, creo yo. Bueno, depende, a veces hay unos fomes, pero a veces son lo más importante de un libro. Me parece que eso es importante, no sentirse como intimidado, intimidada por ningún libro, y tampoco buscar comprender totalmente un libro, ¿sí? O sea, porque estoy Menos hablando la ahí de... primera. No, o sea, por ejemplo, yo hago un seminario acá sobre el Anti-Edipo, que es un libro dificilísimo, que no se entiende nada, cuesta mucho entenderlo, hay que leerlo de manera colectiva, y ni siquiera así uno entiende todo, pero no hay que dejarse intimidar por la comprensión. Creo que no todo es comprender. Eso, y bueno, invitado a todo el mundo a los lanzamientos, talleres, actividades que hacemos acá, a ver nuestra editorial también que está partiendo. Hoy día tenemos un lanzamiento, bueno, esto se va a mostrar después, pero Sí. hoy día el lanzamiento del 4.º libro de Alma Negra Editorial, y se vienen muchas cosas en ese plano, así que eso.